Chile es un país único y diferente, solo hay que mirar al mapa de Sudamérica para darse cuenta de ello. De norte a sur, contrastes por todos lados. Sí, y es el país más alargado del mundo con una gran variedad geográfica, social y medioambiental. Estamos hablando del único país tricontinental del mundo. Lo estáis escuchando bien, 3 continentes que comparte este país, que son por supuesto América, la isla de Pascua en Oceanía y también la Antártida. Sí, hay pingüinos y también vino. No nos olvidemos del pisco y su marisco. ¡Viva Chile, mierda! Este país es cambiante y movidito, y lo digo en el sentido literal de la palabra. Demasiados terremotos. Para que os fijéis en lo diverso que es Chile, estamos hablando de que tiene la zona más seca del mundo y luego lugares totalmente fríos, lugares lluviosos e incluso sitios mediterráneos. Un país de pesca y uno de los pocos de Latinoamérica con una economía relativamente buena. En fin, cosas de Chile que veremos a continuación. ¡Jo! Bastante tiempo sin hacer un vídeo de países ya. Venga, suscribiros al canal y llevaros un trozo de la tierra a vuestra casa. Comencemos. ¡Viva Chile, mierda! ¿Que os ha gustado la nueva introducción de bandera? Seguro que sí. Bueno, no nos demoremos, porque la bandera de Chile se parece mucho a la tejana, también conocida como The Lone Star. A la bandera de este país latinoamericano también se le traduce como la estrella solitaria, que es lo mismo que The Lone Star. La bandera es muy similar, ya lo veréis. Esta bandera entró en vigor en 1817, hace ya más de 200 años, una de las más antiguas del mundo incluso. Un sexto de la bandera, el situado arriba a la izquierda, representa el cielo azul. Los 2 sextos blancos arriba a la derecha son las cumbres nevadas de los Andes, la cordillera más larga del mundo y que marca la geografía de este país. La mitad roja inferior representa, como no, la sangre de los que lucharon por la libertad de Chile, como siempre. La estrella, por su parte, es una representación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado chileno. Venga, que ya tenéis ganas de un poco de geografía física en un país movidito, ya he dicho. The world is a vampire. Ya va siendo hora de analizar a este país con forma de churro, cuya geografía es de las más impactantes a nivel mundial. Tiene muchos paisajes de bella factura, diferentes, que al compararlos parecen mundos distintos. Chile está totalmente situado en el hemisferio sur, por supuesto en el continente sudamericano. Tiene más de 6.400 kilómetros de costa, lo cual es una auténtica barbaridad. Eso sí, contando la parte sur del país, que es un auténtico caos. Fiordos y canales a lo loco. Hay que dividir a Chile en 3 partes fundamentales. Primero, Chile continental, que es la mayor parte de la nación y que va desde el Atacama hasta el Cabo de Hornos. Después está Chile insular, que son las islas de Chile, la más famosa sin duda alguna, la isla de Pascua, ya situada en Oceanía. Por último, está el territorio antártico chileno, que por supuesto está en la Antártida e incluso hay asentamientos humanos como la Villa Las Estrellas. Es un país que fijaos si es estrecho y larguilucho, que en algunos puntos tiene 90 kilómetros de ancho nada más.
Chile está atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes, la más larga del mundo y con altísimas cumbres de más de 5.000 metros, muchas de ellas volcanes. En concreto, más de 500 activos. Esto se debe a que el país se sitúa entre la placa sudamericana y la de Nazca. Es un país con unos paisajes tremendos debido a su actividad tectónica y terremotos. Chile está en el cinturón pacífico del fuego y eso provoca que sea la capital mundial de los terremotos. El movimiento sísmico más grande jamás registrado sucedió aquí en Chile, en Valdivia, en 1960, 9,5 en la escala de Richter. Esto es una auténtica barbaridad. La zona norte de Chile es muy árida, la más árida del mundo en concreto, el desierto de Atacama. Aquí el cielo está totalmente despejado casi todo el año y se puede contemplar perfectamente las estrellas, uno de los mejores lugares del planeta para hacerlo. Además, es la zona con más cobre del mundo. Las pocas veces que llueve en el Atacama ocurre un extraño fenómeno precioso que ocurre en muy pocos lugares del mundo: flores en el desierto. En el centro de Chile el clima es más bien mediterráneo, similar a California y, por supuesto, los países mediterráneos como España. Esto propicia el cultivo de vino que los chilenos han sabido vender muy bien al exterior. ¡Viva el vino! Cuanto más al sur se vaya, más verde empieza a ponerse la cosa hasta que se transforma en locura, fiordos, grietas, paisajes que parecen sacados de una novela de Tolkien. No se puede acceder al extremo sur en coche y lo más lejos que se puede ir por carretera es a la Villa O'Higgins. Después, en avioneta. El sur es muy frío, repleto de glaciares, además de muchas islas dispersas. Es un auténtico laberinto del terror, pero hermoso a la par. Como dije antes, está la isla de Pascua en Oceanía, uno de los territorios más aislados del mundo a 3.700 kilómetros de Chile continental. Este lugar es único por su paisaje atractivo, además de la cultura Rapa Nui. También hay otras islas que no son tan conocidas, como el archipiélago Juan Fernández con la curiosa isla de Robinson Crusoe, las islas desventuradas que están deshabitadas, y también la despoblada isla de Salas y Gómez. Además, hay numerosas islas e islotes a lo largo de la costa del país, siendo más grande la isla de Chiloé, donde se han desarrollado numerosas historias de la población local, historias legendarias, pero sobre todo lo más famoso de esta isla son sus palafitos. Después, Chile hace frontera con Argentina, la tercera frontera continua más larga del mundo. En el norte lo hace también, pero en menor medida, con Perú y Bolivia. El punto más alto del país es el Nevado Ojos del Salado, un volcán de 6.891 metros de altitud. El río más largo es el Loa, de 440 kilómetros, y el lago de mayor superficie es el lago General Carrera, situado en la región sureña de Patagonia. Normalmente, al hablar de Latinoamérica, hablamos de países demográficamente diversos y Chile no es una excepción. Bueno, tienen hasta un problema con independentistas indígenas. En Chile hay 16 regiones que van ordenadas del 1 al 16 en número romano. Esto era bastante fácil al principio, ya que iban ordenadas de norte a sur, hasta que se añadieron nuevas regiones. Ya no van ordenadas, vamos, se ha convertido en un caos. Además de 16 regiones, también existen 56 provincias y 346 comunas. Este país con forma tan peculiar tiene aproximadamente 19 millones de habitantes. La capital es Santiago de Chile, previamente conocido como Santiago de Nueva Extremadura. De estos casi 19 millones de habitantes del país, más de 8 millones habitan la capital, una de las ciudades más grandes y desarrolladas de Latinoamérica, donde podemos además encontrar los edificios más altos de Sudamérica, también antiguos edificios neoclásicos. Otras ciudades de importante relevancia son Valparaíso, Antofagasta, Viña del Mar, Concepción, Puente Alto, Maipú, La Florida, Coquimbo, La Serena, Temuco, Iquique, Puerto Montt, Valdivia, Punta Arenas y un largo etcétera.
Ahora hablemos de los chilenos, un grupo de población bastante peculiar. En Chile aproximadamente el 90% de personas son blancas y mestizas. Apenas vemos población negra en este país, lo mismo ocurre en otros países del extremo sur de Sudamérica como son Argentina o Uruguay. Después de la conquista española, numerosos inmigrantes europeos, como por ejemplo italianos, llegaron a las costas uruguayas, argentinas o brasileñas, pero en Chile esto no ocurrió debido a su difícil acceso. Tened en cuenta que tenían o que rodear el estrecho de Magallanes, lo cual era muy arriesgado, o cruzar los Andes, lo cual era casi imposible. No merecía la pena, por eso la mayor parte de la población blanca chilena desciende directamente de los españoles. Estos fueron los conquistadores de Chile. Eso sí, esto no quiere decir que no haya descendencia de otras naciones europeas, como por ejemplo también italianos o irlandeses. O'Higgins, por ejemplo. Por cierto, de entre los españoles, el mayor grupo migrante fueron los vascos, y hoy en día entre el 10 y el 20% de los chilenos tienen algún ancestro vasco. Se estima que el 53% de los chilenos son blancos, el 39% mestizos y el 8% indígenas, pero son cifras bastante inexactas. Como siempre, habría que preguntarse ¿qué es ser blanco, indígena o mestizo? Entre los indígenas destacan los mapuches, sobre todo en la zona central y sureña del país. Lucharon febrilmente contra la invasión española y rara vez se dieron por vencidos. La mayor parte de los mestizos de Chile descienden de los araucanos, que es como los españoles llamaban a los mapuches. Y por cierto, tienen un movimiento nacionalista / independentista. En el norte del país, zona colindante con Perú y Bolivia, también hay grupos de quechuas y aymaras. También destacan los Rapa Nui, nativos de la isla de Pascua. Estos hablan su propia lengua, bueno, casi todos los grupos indígenas hablan una lengua propia también. Vamos a centrarnos en la lengua española que se habla en Chile, la lengua mayoritaria, y es que los chilenos tienen un dialecto muy marcado y a veces son objeto de mofa por otros hispanohablantes. Dicen algunos que el chileno le suena a chino porque habla muy rápido y acortan palabras y se inventan otras, y vete tú a saber. Wea se utiliza como cosa, y también hueón, como huevón en México, por ejemplo. En vez de pues se usa mucho po. Las S se eliminan. Tenéis frío en vez de tenéis frío. Péscame es una manera de decir hazme caso, préstame atención. Fome significa aburrido. ¿Qué onda? Es qué tal, muy típico. Por cierto, en Chile a la lotería se le denomina como la polla. En España esto tiene un significado bastante diferente. Bueno, no, hombre, no vamos. Bueno, hay miles de palabras y expresiones chilenas y sí, hablan rápido. Pasemos con esto a la religión. Se estima que el 45% son católicos, el 36% religiosos, 15% protestantes y 4% otros. Digamos que Chile no es el país más religioso en Latinoamérica, aunque también tiene un gran legado cristiano católico. También hay minorías de otras religiones como por ejemplo judíos o musulmanes. Chile es una república presidencialista cuyo presidente es Sebastián Piñera. Es un político independiente. Ante la pregunta de dictadura o democracia, no cabe duda que democracia, de las mejores de América Latina. En Chile se paga con peso chileno. Ahora mismo un dólar americano se cotiza a 824 pesos chilenos. Esta es la matrícula y se conduce por la derecha. Chile es un país con una fauna extremadamente endémica y característica. No es raro esto debido a los cambios drásticos de ecosistemas que tienen en este país, ya que sus fronteras tienen muchos kilómetros que recorrer. Atraviesan numerosos y variados ecosistemas y con ello numerosos y variados grupos de animales y plantas. Ahora vamos a repasar animales de todo tipo como el huillín, la ranita de Darwin, el gruñidor del volcán, el picaflor de Arica, el gato andino, el guanaco, la alpaca y la llama, el zorro chilote, el monito del monte, el puma, el pudú, la yaca, el ñandú, el lobo marino, la guiña, el cóndor, el coipo, los loros choroy, el jurel de Castilla, la rana chilena, el cisne de cuello largo, el cometocino de Gay, el pingüino de Humboldt, el pingüino de Magallanes y el huemul, que es el animal nacional. Aparte de esto está el Arturo Vidal salvaje que por donde pasa arrasa. En cuanto a flora y vegetación, Chile no se queda corto. También vamos a encontrar variedades vegetales muy diversas en este país sudamericano como el alerce, el algarrobo, la palma chilena, la queñua, la copiapoa, el cardón de la puna, los aromos, el arrayán, el canelo, el pelú, el ulmo, la lenga, el targui, el tabaco del diablo y la flor nacional que es el copihue. Ya hemos visto que los seres vivos que habitan Chile son tan variados, pero ¿serán variadas también las tradiciones y la cultura de este país? Vamos a averiguarlo.
红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，人民翻身当家做主人，咿呀咿自由呀呀自由啊，人民翻身当家做主人。Chile es un país que mezcla las tradiciones más ancestrales de sus indígenas y los colonos españoles que llegaron al país. Conserva muchas tradiciones bastante diferenciadas con otros países de su entorno debido al aislamiento que ha hecho su situación geográfica, principalmente marcada por la cordillera de los Andes. Por ello vamos a encontrarnos cosas que nos pueden resultar familiares en España. La cueca, con obvias similitudes con el flamenco andaluz, es el baile nacional de Chile. Tiene esa influencia española, pero también un toque indígena, similar a otros bailes tradicionales de Latinoamérica. Chile es uno de los países más amantes del vino del mundo, y para ellos la vendimia, o sea, la cosecha de la uva, es algo muy importante, sobre todo en las regiones del centro. Allí la vid prospera mejor y cuando es la vendimia se realiza una enorme fiesta, siendo la más famosa la de la ciudad de Curicó. Por supuesto no pueden pasar desapercibidas aquellas tradiciones de la isla de Pascua que son tan diferentes a las de Chile continental. Una tradición isleña es el Festival de Tapati, celebrado 10 días en febrero. Cada 21 de julio, con motivo del solsticio de verano, los indígenas celebran el Año Nuevo. La Navidad en Chile se celebra de forma similar a otros países mayoritariamente católicos. La familia se reúne y come juntos y van a misa. Con motivo del Año Nuevo, en Valparaíso, esto se celebra durante 3 días, donde ocurre el mayor espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo de toda América Latina. El 18 de septiembre, Día de la Independencia, se celebran las fiestas patrias, donde las calles se llenan de música, color y puestos callejeros. Cada 21 de mayo se celebra el Día de las Glorias Navales. Esto conmemora la muerte de Arturo Prat, héroe nacional. Arturo Prat murió en la Guerra del Pacífico y los chilenos, para conmemorar su muerte, tiran flores al mar. Por último, he de comentar que en junio, en un pueblo del desierto de Atacama llamado La Tirana, se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, donde hay una mascarada que busca exorcizar al demonio. En cuanto a música se refiere, quizás el evento que coloca a este país en el mapa mundial sea el Festival de la Canción de Viña del Mar, que combina música folclórica y popular. La música indígena y folclórica es muy importante en este país, sobre todo para mapuches y atacameños. Los mapuches tienen instrumentos como el cultrún o la trutruca. Como ya dije, la cueca es la danza nacional de Chile. La música folclórica tiene un peso importante en la cultura de este país. La artista más destacada es Violeta Parra. La música tradicional se caracteriza por una mezcla de sonidos aborígenes y españoles. La guitarra española y la caja, por ejemplo, son dos instrumentos muy populares. Para los amantes del metal, Tom Araya, cantante y bajista de Slayer, nació en Chile. Los chilenos ponen mucho énfasis en el deporte, pero sin duda el deporte rey es el fútbol. La gente en Chile vive este deporte. Se volvieron locos cuando ganaron la Copa América en 2015 contra su máximo rival, Argentina, y cuando en 2016, en la Copa América Centenario, ganaron otra vez contra Argentina a la final. Otros deportes importantes también son el baloncesto, tenis, surf, pesca deportiva y escalada. Los deportes nacionales del país son, sin embargo, la rayuela y el rodeo chileno, deportes tradicionales mucho más populares en áreas rurales. En literatura, los chilenos también han tenido un importante efecto en el mundo hispanohablante, sobre todo en la poesía, con figuras como Vicente Huidobro, Gabriela Mistral o sobre todo el grandísimo Pablo Neruda. Para acabar, algunos famosos chilenos son Pablo Neruda, Augusto Pinochet, Salvador Allende, Gabriela Mistral, Alejandro Amenábar, medio español, Víctor Jara, Alejandro Jodorowsky, Bernardo Higgins, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Hugo Gunkenluer, Violeta Parra, Francisco Reyes, Vicente Huidobro, Lautaro, Arturo Prat, San Alberto Hurtado, Tom Araya, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Marcelo Ríos, La Sargenta, Candelaria Pérez y muchos más. Llega una de las mejores partes de este episodio: qué ver y comer en Chile. Para empezar, quiero decir que Chile tiene unos paisajes muy variados y quizás la naturaleza sea el mayor atractivo turístico de este país. Si te gusta la montaña,
Chile es sin duda un país ideal para ti. Hay miles de kilómetros rocosos que explorar. Pero no solo hay montaña, también hay mar, hielo y desierto. Por ello, algunos lugares que visitar en Chile son los Moais de la Isla de Pascua, la Isla Grande de Chiloé, el Valle del Elqui, el Volcán Osorno, Valparaíso, Punta Arenas, la Laguna San Rafael, San Pedro de Atacama, la Casa de la Moneda y la ciudad entera de Santiago con sus museos, el Cajón del Maipo, el Parque Nacional Torres del Paine, el Tatio, Antofagasta, el Glaciar de O'Higgins, las Estrellas de Atacama, el Aysén, el Valle de los Cactus, Araucanía, el Nevado Ojos del Salado, Puerto Natales, la piscina más grande del mundo en Algarrobo, la Catedral de Mármol, la Cueva del Milodón, el Castillo Wolf, la Laguna Roja, el Valle de la Luna, los fuertes de Valdivia y muchísimo más. Además, en Chile se come muy bien. Mezcla la comida española e indígena como en otros países de Latinoamérica, pero con una gastronomía distinta a otros vecinos. El marisco chileno es uno de los mejores del mundo debido al intenso oleaje del Océano Pacífico, que no es tan pacífico. Tienen una gastronomía similar en algunas cosas a la peruana y en otras a la argentina. Hay una discusión constante entre Chile y Perú por ver quién tiene un mejor ceviche. Pero además del ceviche, otros platos característicos de Chile son las humitas, los alfajores, el pastel de choclo, el caldillo de congrio, la empanada chilena, la paila marina, la cazuela chilena, los porotos, machas a la parmesana, malaya, curanto, charqui de caballo, picante de guatitas y mucho más. Y en bebida, el pisco es muy representativo de Chile. Otra vez entran en disputa con Perú por ver quién tiene el mejor pisco. El vino de Chile es de los mejores del mundo. Aquí prácticamente nadie les puede hacer competencia en América. Bueno, algunos argentinos te dirán que sí. Ah, y Donald Trump también, no nos olvidemos de él. ¡Viva el vino! Otras bebidas populares son la chicha de manzana y uva y la michelada. Y a continuación, historia. Llegó la parte que todos disfrutabais en el colegio, la historia. Y como todo lo existente, Chile tiene una historia que contar, y es bastante interesante, por cierto. Explica la realidad de este país hoy en día, así que todos muy atentos, por favor, a la historia de Chile. Vamos en orden cronológico. Antiguas civilizaciones de las que se han encontrado algunas de las momias más añejas del mundo. La mayor parte de la civilización chilena se desarrolla en el norte del país con los aymaras, que luego serán sometidos por el Imperio Incaico. Más al sur, los mapuches ya iban desarrollando su civilización. Al recorrer el estrecho que hoy lleva su nombre, Fernando de Magallanes se convierte en el primer europeo en llegar a Chile, junto con el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano. Cae el Imperio Incaico con la ejecución de Atahualpa. Pedro de Valdivia quiere establecer una nueva ruta de comercio y explora hacia el sur, fundando Santiago en 1541, capital de Nueva Extremadura, partiendo del virreinato del Perú. Hay una resistencia a los españoles de los mapuches liderados por Lautaro. Luego comienza el Chile colonial, hasta que se independizan en 1818 en medio de una guerra. Se da paso a la República Conservadora, seguida por la Liberal, con la Guerra del Pacífico en la que Bolivia pierde su acceso al mar. Luego llega la República Parlamentaria y a partir de 1925 la República Presidencial. Llega la crisis con Salvador Allende y el golpe de estado de Pinochet, que crea una dictadura anticomunista entre 1973 y 1990. Luego llega la democracia. Chile se convierte en el país más próspero de Latinoamérica hasta la crisis que tiene el país hoy en día. Con que Chile es rico y próspero, ¿eh? Veámoslo. Money, 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 money. Chile ha sido todas estas últimas décadas la envidia de Latinoamérica, un país con una economía comparable a la de cualquier país europeo que no sea Moldavia. ¡Que te meto con la teta! Habrá que ver cuál es su secreto, ¿no? Bueno, la economía de Chile lleva siendo neoliberal desde la dictadura de Augusto Pinochet. Nada más dar el golpe de estado al dictador en 1973,
hubo una crisis. El economista neoliberal Milton Friedman, ganador de un premio Nobel, asesoró económicamente a la dictadura de Pinochet. Hubo varias etapas, crisis y expansiones, típico de la economía de mercado. Y el periodo de mayor expansión llega en los años 90 con la democracia. Esto iba viento en popa hasta hace un par de años con las protestas por la subida de los precios del metro. También por la desigualdad y corrupción. Y por eso ya no son la mejor economía de Sudamérica, por lo menos. Podríamos decir que esos quizás son Uruguay, no sé, tan discretos. En Chile casi todo es privado y hay mucha libertad empresarial. El problema de estos sistemas tan liberales es que el Estado apenas interviene. Los ciclos económicos, por lo tanto, son muy acentuados. Por eso, hay épocas marcadas de crisis y expansión. Bueno, dejémoslo en que Chile es un país bastante moderno y avanzado. Ahora digo, porque es el país con más golpes de Estado a lo largo de su historia, unos 40. Son el mayor productor mundial de cobre con esas profundas canteras. Tienen una desarrollada industria. Producen muchas frutas, vino y pescado. De hecho, 1/3 del salmón del mundo es chileno. Suelen criar los salmones en los fiordos de este país, similares a los noruegos. Pero además tienen importantes caladeros esparcidos por sus miles de kilómetros de costa. Bueno, veamos ahora cómo se llevan los chilenos con sus vecinos. Con Bolivia y Perú todavía queda abierta la herida en algunos aspectos de la guerra al Pacífico. Son países que comparten mucho, pero siempre está la cosa del maldito territorio. Bolivia todavía quiere el acceso al mar que Chile le arrebató. Pero Chile dice que va. Y de hecho no tienen relaciones internacionales con este país. Argentina es su otro vecino y quizás su mayor rival. Hoy en día, sobre todo en el fútbol, pero ha habido mucha tensión social y económica a lo largo de la historia, a pesar de también compartir mucho. Chile apoyó a los británicos en la guerra de las Malvinas, cosa que a Argentina le sentó como una patada en la entrepierna. Por supuesto, esta traición a sus vecinos, entre comillas, porque los argentinos tenían planes de invadir ciertas islas de Chile, les trajo apoyo por parte del Reino Unido. Por supuesto, y como no, China es su mayor socio comercial, seguido de los Estados Unidos. Hoy en día las relaciones entre Chile y España, su potencia colonizadora, son excelentes, y Chile es uno de los países de Latinoamérica con mejores relaciones con los españoles. También han comerciado y tenido buenas relaciones con Nueva Zelanda y Australia, y quizás sus mayores aliados sean Colombia y México, socios latinos. Estos tres, junto con Perú, han creado la Alianza del Pacífico. Ha habido en los últimos años muchos inmigrantes colombianos que se han movido a Chile, por supuesto también venezolanos. Con México han firmado muchos acuerdos, hay libre comercio y se llevan a las mil maravillas. En conclusión, Chile es uno de los grandes desconocidos de Latinoamérica, con mucho que ofrecer, grandes paisajes y gente maravillosa. Y después de ver este genial país, en la próxima visitaremos Australia, un país enorme y exótico. Por eso, cuidaos y nos vemos en la próxima. Adiós.